Bienvenidos a una sesión más del taller Pluralismo Cultural y Minorías. En esta ocasión, nuestro invitado es Juan Pablo Carvajal, que está haciendo el doctorado en estudios avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid. Él proviene de la Universidad de Guadalajara, México, y el tema que vamos a tratar es la igualdad de oportunidades y la meritocracia en el ámbito de la educación. Me parece un tema muy interesante y muy para debatir. Y agradeciéndole que haga la ponencia en el día de hoy, le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, estimado doctor Oscar, por la invitación y a todas las personas que están aquí conectadas y las que están presentes también. Gracias por su asistencia. Espero poder traer a colación un tema que es de mi interés particular, puesto que mi tesis tiene cierta orientación a la igualdad de oportunidades, no tanto a la meritocracia, pero me pareció importante traerlo a discusión justamente por los conflictos en los que a veces encontramos, esta misma discusión. Entonces, voy a intentar compartir aquí. Me ha costado un poquito de trabajo, pero... Aquí está. Compartir. Se supone que está compartiendo, ¿no? ¿Sí ven todos ahí la presentación, no? ¿Sí se ve en línea? Bueno, espero que sí. Bien, como pudieron ver, realicé un trabajo que lo titulé ¿Qué hay detrás de la meritocracia y la igualdad de oportunidades? Ah, sí se ve. Gracias, María Fernanda. En la educación, desde una perspectiva crítica. Entonces, la presentación está dividida de la siguiente manera. Primero, abordaremos una de las primeras fundamentaciones que incitan la presente investigación o el presente texto que les presenté. En la segunda parte la dividiremos en dos grandes bloques. El primero analizaremos cada uno de los conceptos señalados, la meritocracia, la igualdad de oportunidades, cómo se relacionan y cómo se relacionan entre ellos. Para en un segundo momento, dentro de este mismo bloque, intentar definir cuáles son las implicaciones y complejidades que surgen al hablar de la igualdad de oportunidades. En la tercera, abordaremos algunas de las dificultades que impiden el acceso a una igualdad de oportunidades de diferentes sectores. Y en la última, hablaremos sobre la igualdad de oportunidades y la educación. Hay un error en la presentación, son 5 puntos y me hizo falta uno. Entonces, el 5, que son las conclusiones al último, y se movió un poquito la presentación, pero bueno, ese es mi modelo de organización de esta presentación. Ahora, como un pequeño interludio, primero es importante diferenciar entre lo que representa el proyecto meritocrático y la narrativa meritocrática. El primero es un proyecto filosófico político donde las personas seleccionadas son promovidas y se reparten socialmente los espacios o las posiciones en función a las habilidades de las personas y sus méritos, en lugar de cuestiones relacionadas a su posición social, a la riqueza o cualquier otro factor que no sea únicamente el relacionado a sus habilidades. Por otro lado, la narrativa meritocrática es una idea que sostiene que las personas tienen y obtienen su éxito a partir de esta meritocracia, vaya, y lo justifican explicando su posición y las desigualdades actuales, y es un mecanismo que utilizan para explicar las desigualdades actuales.
los elementos argumentativos relacionados a la economía que utilizan desde la narrativa meritocrática están normalmente enfocados en sostener que el desarrollo, el mejor mecanismo es a través del trickle-down economics o de la economía de goteo. Esta justamente establece que para poder llenar las copas de las clases sociales más bajas, primero tendríamos que llenarlas de las clases altas. Se desapareció la presentación, pero bueno. Entonces, este tipo de argumentos han sido debatidos por diferentes autores. Teóricamente han sido debatidos por Amartya Sen, por Martha Nussbaum, donde ellos establecen que este tipo de narrativas han tenido un énfasis nocivo en las sociedades y han sido demostradas por diversos economistas que demuestran particularmente la falacia en la cual no es cierto que se genere un desarrollo a través de esta concepción de la libertad de los capitales. Jurídica y filosóficamente, también se argumenta que las recompensas y las oportunidades deben de repartir meritoriamente y no a partir de las características que las personas no pueden controlar, como su sexo, identidad, condición física, económica, entre otros. Esto otorga un primer acercamiento de la concepción de la igualdad de oportunidades que está relacionada a la no discriminación. Ahora, pese a este combate narrativo, ambos bandos se encuentran en la igualdad de oportunidades, un mecanismo fundamental para poder distribuir las posiciones o una herramienta fundamental de cualquier sociedad democrática. Entonces, ¿qué es lo que me motivó a escribir esta parte? Es intentar explicar por qué se da esta contradicción. ¿Sabemos realmente lo que hablamos cuando hablamos de igualdad de oportunidades? ¿O no tenemos exactamente la claridad de lo que significa, por ejemplo, estar de acuerdo con la igualdad de oportunidades en educación? Porque yo no he escuchado a nadie que esté en contra de la igualdad de oportunidades, pero creo que lo complicado es explicar de qué va exactamente cuando hablamos de igualdad de oportunidades en educación. Entonces, la segunda parte sobre el concepto y las relaciones. Es importante perdón, estoy con la presentación que tengo algunas notas. Bueno, la meritocracia es un sistema en el cual la distribución de las posiciones está basada únicamente en las habilidades de las personas y no en elementos sobre los cuales las personas no tienen control. Como les dije hace un momento, es importante diferenciar entre lo que es el proyecto meritocrático, los valores meritocráticos y los efectos que tiene la narrativa meritocrática en nuestras sociedades actuales. Entonces, históricamente la meritocracia como proyecto filosófico, no como narrativa o como discurso meritocrático, logró en un momento determinado abolir mecanismos de legitimación de la desigualdad, como el origen familiar, para implementar mecanismos más democráticos bajo la premisa que no deberían existir los privilegios de nacimiento. Incluso podría decir que el postulado meritocrático promovió la transición de modelos cerrados de oportunidades a modelos abiertos como los que conocemos en nuestras sociedades contemporáneas. Sin embargo, no logró el proyecto meritocrático eliminar la discriminación. Incluso estos valores meritocráticos fueron utilizados por determinados estratos de la sociedad para poder justificar las desigualdades. Obras como la de Michael Sandel, La tiranía del mérito, intenta explicar estos efectos negativos que ha tenido la meritocracia en nuestras sociedades. Y sin embargo, esta crítica de Michael Sandel y de un español también que es importante señalarla, la de César Rendueles, que se llama aquí lo tengo, en contra de la igualdad de oportunidades, creo que, si no mal recuerdo, sostienen lo
lo nocivo que son estas concepciones, y hay otros autores como García Cívico, que sostiene que Michael Sandel y Rendueles, su posición no es en contra de la meritocracia como tal, como proyecto filosófico, sino es en contra del discurso meritocrático, que eso es súper importante, aunque yo creo que esto es matizable. Por otro lado, la igualdad de oportunidades hace referencia a la idea de que todas las personas deben tener las mismas habilidades para desarrollar sus habilidades y potencial, independientemente del origen que tengan ellas. Para la igualdad de oportunidades, a diferencia de la meritocracia, el esfuerzo se ve con un gran escepticismo, especialmente cuando se utiliza para justificar el reparto de las recompensas desiguales para las personas. Por ejemplo, Gerald Cohen sostiene que si bien es cierto que la responsabilidad de la persona tiene peso, hay diferentes concepciones que afectan los criterios como se van a fundamentar las políticas de bienestar. En la literatura contemporánea, hoy por hoy existen dos concepciones de la igualdad de oportunidades. Una de ellas es la igualdad de oportunidades, como he mencionado, como no discriminación, y la otra de ellas como la nivelación. Esto es importante señalarlo porque la primera de ellas, la no discriminación, la concibo como un mecanismo ineficaz en sí mismo para evitar la discriminación. Incluso, más adelante les voy a platicar, ha tenido algunos efectos contraproducentes. Y la nivelación, si bien es un mecanismo que puede orientar la discusión de la igualdad de oportunidades desde una manera más amplia, donde se puedan analizar los efectos que tienen cuestiones que no controlan las personas, también tiene ciertas complejidades cuando definimos cuáles son los obstáculos que tienen mayor peso, cuáles son los obstáculos que tienen que ser subsanados o igualados o nivelados. Incluso autores como Epstein Anderson, un sociólogo, y Gerald Cohen intentan establecer diversos tipos o ponerle cierta ideología a la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, Gerald Cohen, en un libro que se llama ¿Por qué no el socialismo?, establece que hay tres tipos de igualdad de oportunidades. Una que es la burguesa, la liberal de izquierda y la socialista. Y Epstein Anderson, utiliza otras formas de poderlas diferenciar. Aquí lo importante no es si son correctas o no estas percepciones. Yo creo que cada uno tiene sus fundamentaciones, pero lo que creo importante en términos de la discusión que les traigo en este día es que se dieron cuenta tempranamente que hay influencias en valores que determinan las concepciones que se tienen sobre la igualdad de oportunidades. Entonces, estas concepciones de igualdad de oportunidades tienen sin duda efecto en las personas, tienen efecto en el desarrollo de la igualdad de oportunidades. Entonces, cuando hablemos irremediablemente de la igualdad de oportunidades, vamos a hablar de valores. Va a haber una gran discusión sobre los valores. Entonces, ¿cuál es la relación entre la meritocracia y la igualdad de oportunidades? Creemos que pueden ser complementarias, que pueden ser excluyentes. Se diría que son complementarias si dos conceptos trabajan de la mano, y excluyentes si, valga la redundancia, no trabajan de la mano, incluso se pueden enfrentar en ciertas situaciones. La relación, bueno, yo creo que la relación que existe entre la meritocracia y la igualdad de oportunidades va a depender del grado o del espacio donde se esté discutiendo particularmente. Les pongo un ejemplo. La igualdad de oportunidades respecto a la educación universitaria. Si hablamos del ingreso a universidades para pueblos indígenas, probablemente la relación con la meritocracia en el entorno educativo va a ser contraproducente, ¿no? Si la universidad o el sistema universitario del que estamos hablando sostiene que uno de los principales valores que lo fundamentan es la eficiencia o que asistan los mejores perfiles, puede ser que este sea un obstáculo para los pueblos indígenas. Entonces va a tener una relación excluyente. Pero si hablamos ahora de cómo
cómo se podría elegir una posición para un hospital público de un especialista en algún área en particular, creo que la mejor forma de poderlo elegir puede ser a través del currículum o que sea una persona bastante especializada. Y creo que son discusiones que he tenido con algunos compañeros sobre, bueno, quién quiere que te opere, ¿no? ¿El mejor médico o el que por una especie de suerte llegó a la posición que está ocupando en el sistema sanitario? Entonces, probablemente en este espacio en particular, la meritocracia sí puede ser complementaria, puede ser positiva. No estoy diciendo que una esté bien o que la otra esté mal, sino estoy diciendo que depende de la aplicación donde estemos abordando particularmente, es el tipo de relación que va a tener. Y todas ellas, a su vez, son totalmente discutibles, ¿no? Ahora, mira, es más fácil así tocarlo. ¿Por qué creo que es importante establecer las barreras a la igualdad de oportunidades? Justamente me parece importante, puesto que ayuda a explicar claramente cuáles son los factores que están detrás de que una persona pueda tomar una oportunidad. Entonces, estas barreras y estas complicaciones se dan incluso antes de que la persona pueda tomar la oportunidad. Estas barreras se las podemos denominar ex ante, ex dure y ex post. O sea, se pueden dar durante todo el proceso. Entonces, es importante señalarlas. Puede haber más, sin duda. Son, creo, desde mi punto de vista, las más importantes que podría destacarles. Y, bueno, desde la perspectiva de las desigualdades socioeconómicas, esta es una de las que más apremian en nuestras sociedades, y hay autores, en el caso de México, hay un autor que se llama Monroy Franco, que hizo una especie de indicador de índice de desigualdades, donde evaluó factores que las personas no controlan, que son si tienen su casa con tubería, con luz, con internet, con computadora, si los padres, el grado de educación que tienen los padres, el nivel de ingresos, o sea, cosas que ellos no controlan. Y a partir de esto hizo una especie de un índice de desigualdad, si lo podemos llamar así, y evaluó todas las bases de datos que actualmente hay en México, que una de las principales es el INEGI, y encontró que justamente este tipo de desigualdad es ampliamente, tienen una afectación mayor en las partes del sur del país que en el norte. O sea, esta concepción de los sures y los nortes globales se replican respecto a las cuestiones que no controlan a las personas. También encontró la gran influencia que tiene el color de piel en las provisiones de crecimiento de las personas, y nuevamente los estados del sur son los que más afectación tienen, y los estados del centro y del norte los que mayormente aplican este tipo de discriminación por color de piel. Entonces, es importante destacar estas desigualdades, cómo te afectan, nuevamente por las provisiones que existen en el desarrollo de las mismas. Respecto a la discriminación, creo que este es uno de los puntos más importantes, y intentaré ser muy claro con mi posición. Creo que la percepción de la igualdad de oportunidades como no discriminación no ayuda del todo a erradicar la no discriminación. Tuvo una parte positiva, que fue justamente eliminar la discriminación abierta, pero hay diferentes estudios, los cuales he señalado en mi texto, que han promovido la discriminación encubierta. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente, en un ejemplo, hay un estudio de Estados Unidos en uno de los estados del sur, que eran los esclavistas, donde se aplicaron políticas activas para erradicar la discriminación abierta en procesos de selección. Los eliminaron, sin duda eliminaron la discriminación abierta, pero hay indicadores que demuestran que ha aumentado los procesos de discriminación encubierta. Entonces, esto termina siendo muy complejo a la hora
que intentamos hablar de igualdad de oportunidades, porque no es el mejor mecanismo la no discriminación para poder repartir las posiciones hoy en día. Ahora, respecto a las barreras culturales, en el caso mexicano y en muchos lugares del mundo, cuando nos referimos a las barreras culturales, estamos hablando de estereotipos que se generan respecto a un grupo poblacional en particular. Pueden ser por identidad, género, raza, de distintos tipos. Y en México uno de los casos más apremiantes, creo yo, es el de género. Particularmente, y pese a los esfuerzos que se han hecho por parte de las compañeras de visibilizar este tipo de situaciones, particularmente en México, ya le movieron. No le muevan. Gracias. Particularmente en México, alrededor del 45-50% de la población que está en edad de trabajar tiene acceso a un empleo. Y si lo comparamos con el caso español, por ejemplo, en España la tasa de inserción laboral de las mujeres en edad laboral, que es creo que no me acuerdo la edad, pero creo que son los mismos rangos, es alrededor del 70%. Entonces, esto pone a México entre los indicadores más bajos de la OCDE. Y ahora, las barreras de acceso y uso de las tecnologías también es importante destacarlas, y más por las discusiones que actualmente hay en torno a la inteligencia artificial, en el cómo la inteligencia artificial va a afectar la educación, los empleos, toda esta discusión que existe en torno, y el discutir sobre las barreras de acceso y uso de las tecnologías no solamente nos implica hablar de que tengan acceso a, o sea, el pensar que tener acceso a una computadora te pone en un estadio de oportunidad para poder utilizar bien estas herramientas, creo que es un error. Y un ejemplo muy claro fue lo que se vivió en la pandemia y en la educación particularmente. La pandemia, en términos de diversos autores, destacó que la pandemia aceleró el proceso de la convivencia con la tecnología. Pero en el caso mexicano este es un completo error, porque nuevamente, viendo algunos de los datos de las bases de datos oficiales, encontré en mi investigación que solamente el 44.8% de la población o de los hogares tienen acceso a una computadora. Y de este 44%, solamente el 37.4% de las personas lo utilizan la computadora en términos educativos o en términos de preparación. Estos datos fueron arrojados en el 2021, en el 2021, y los porcentajes que les estoy dando son incluso menores que los del 2015. O sea, los del censo inmediato anterior de los últimos 5 años, 6 años. ¿Esto qué quiere decir? Que no, que la pandemia no aceleró la adecuación de la tecnología, ni mucho menos. Entonces, el pensar únicamente que el acceso a la tecnología nos puede brindar las herramientas a que las personas puedan considerar la tecnología como una oportunidad para poder acceder a un empleo, a una posición, nos ponen en la irremediable discusión de tener que analizar si esto es verdad o no. Yo creo que no creo que sea esta percepción de que solamente acceder a la tecnología puede implicar automáticamente un buen uso de la misma, ¿no? Y para esto investigué algunos autores que demuestran, por ejemplo, ¿saben lo que son los MOOCs, los Massive Open Online Courses? Son estrategias que salieron de Estados Unidos del Ivy League, entre las principales universidades, que hacían cursos en línea para que las personas los puedan tomar. Y hay personas que ya pueden tomar un curso en Harvard, en Yale, en Oxford, en las grandes. Y las universidades, uno de sus principales fundamentos fue la democratización de la educación. Incluso autoridades de las mismas universidades, Barack Obama, o sea, intuyeron que esto iba a reducir las brechas de desigualdad. O sea, donde ya no tenías que ser estas personas con muy altos privilegios que pueden acceder a este tipo de educación a través
de los mecanismos que ya conocemos y que Michael Sandel explica muy bien en su libro de la teoría del mérito. No necesitabas eso, únicamente necesitabas una computadora e internet para poder acceder a ellos. Pero diferentes estudios demuestran que esto es una mentira. O sea, no es cierto que las clases más bajas pudieran acceder a este tipo de cursos en línea. ¿Por qué? Porque solamente accedían a ellos quienes tenían una computadora, quienes tenían internet, quienes podían utilizar o tenían conocimiento o las redes adecuadas para poder acceder a este tipo de cursos. Y segundo, y digo ya también eso sumarle que tenían que tener conocimiento del idioma inglés. Entonces, nuevamente, la tecnología creo que ayuda a consolidar las desigualdades existentes, donde quienes terminaron accediendo son las personas que ya tienen ciertos privilegios derivado de su posición de clase. Entonces, esto, en particular las barreras y el acceso y el uso de la tecnología, creo nuevamente con lo que se viene de lo de las tecnologías de la inteligencia artificial, nos pone irremediablemente en esta nueva pregunta si este tipo de tecnologías, como nos lo han demostrado y como nos lo intentan vender las empresas que la promueven, va a ayudar a mejorar la educación, va a ayudar a mejorar las herramientas de trabajo en las diferentes empresas o va a acercar las oportunidades a las personas. Yo realmente lo pondría mucho en duda porque no creo que sea así. Entonces, en conclusión, respecto a las barreras a la igualdad de oportunidades, son importantes, puesto que otorgan peso, mucho peso, diría yo, a la percepción de la igualdad como nivelación. Es decir, ¿qué necesitamos nivelar respecto a cada uno de estas barreras que estamos hablando? Si es de las desigualdades, ¿cuáles son las desigualdades más apremiantes? La alimentación, la salud, el acceso a empleo, de la discriminación, ¿cuáles son las apremiantes? Entonces, esto todavía nos pone aún más en la complejidad de intentar explicar qué es la igualdad de oportunidades o qué exactamente nos referimos cuando hablamos de igualdad de oportunidades, en particular cuando hablamos de igualdad de oportunidades y educación. Ahora, ¿de qué hablamos? La igualdad de oportunidades y la educación creo que complejizan aún más esta ecuación y puedo decir que hoy no existe un consenso claro sobre qué significa exactamente estar a favor de la igualdad de oportunidades en educación y básicamente dependerá de la concepción particular que se esté utilizando. Esto lo dice Lazenby, Roemer y Westen, que son los que hablan respecto a la igualdad de oportunidades y cómo se puede visualizar como una herramienta social. Bien, respecto a esto, hay dos percepciones mayoritariamente que se utilizan en la igualdad de oportunidades y la educación. La primera de ellas es que todas las personas en edad escolar tienen derecho a asistir a la escuela, nuevamente, la no discriminación. Y la segunda es que cada persona en edad escolar reciba los mismos recursos durante su estancia para lograr los objetivos establecidos. Para comprender mejor la insuficiencia del criterio de no discriminación, pongamos un ejemplo. Un joven de un pueblo indígena puede asistir, incluso titularse de una universidad, sea de su estado, sea pública, sea privada. No hay un impedimento, pero el no tener el impedimento ahí no implica que sea asequible este logro respecto a la educación por parte de la persona de este pueblo o comunidad indígena. En palabras de Peter Westen, comenta que la igualdad estatutaria es menos que una garantía y más que una posibilidad. La segunda percepción es que cada niño reciba los mismos recursos durante su estancia en la escuela para que pueda alcanzar efectivamente los objetivos establecidos para su nivel educativo. También esta percepción muestra una visión corta de las implicaciones que tiene el debate sobre la igualdad de oportunidades en educación. Utilizando el mismo ejemplo del estudiante de una comunidad originaria para lograr la meta planteada por la educación, y lo pregunto aquí a las personas que están presencialmente o que están en línea,
es suficiente otorgar a las personas de los pueblos y comunidades originarias que están en una universidad pública, por ejemplo, que reciban la misma cantidad de recursos que otra persona? No sé. Yo creo que no. O sea, entendería que implica una complejidad extra el que una persona de un pueblo indígena intente, primero, acceder a la oportunidad de titularse de una carrera, y segundo, las implicaciones que tiene en términos familiares, que probablemente, como muchos de nuestros países, los que somos de América Latina, nos damos cuenta que para que una persona de un pueblo indígena pueda acceder a educación, probablemente le implica un traslado de residencia. O sea, alejarse de sus redes particulares para poder intentar acceder a este tipo de oportunidades. ¿Requieren los mismos recursos? Yo creo que no, nuevamente. Entonces, esto nos pone en nuevamente preguntarnos qué es la igualdad de oportunidades en la educación, o a qué nos referimos cuando hablamos de la igualdad de oportunidades y la educación. ¿Qué no es? Y esto intentaré ser muy enfático, no es un estado de los asuntos público, un deseo estable, un deseo utópico de las cosas como tendrían que estar, sino implica una relación formal de analizar diferentes variables que influyen en la vida de las personas en términos de política pública. Entonces, básicamente estamos hablando de la igualdad de oportunidades, hablamos de dos cosas, o bueno, tres: del sujeto, el objetivo de la oportunidad y las barreras a las que se puede enfrentar esta persona para alcanzar como tal el objetivo de la oportunidad. Peter Weston, como pueden ver en la diapositiva, lo explica como una relación entre la gente, la meta y el obstáculo. X, Y y Z. Se ve muy sencillo, sin embargo, creo que es complejo, porque si podemos hacer un análisis rápido de esto, nos damos cuenta que la X y la Y son cuestiones que probablemente son muy sencillas conocerlas. O sea, el sujeto es muy sencillo definir cuál es el sujeto y cuál es la meta. Son cuestiones que básicamente cualquiera puede conocer si se está hablando de algo en específico. Lo complejo es cuando definimos la Z, porque la Z, el obstáculo como tal, puede estar tanto en el agente como en la meta. Un ejemplo, un obstáculo en el acceso a la educación, en el agente, probablemente puede ser el examen único de ingreso a las universidades, que es un tema que a mí me gusta discutir mucho. Si estamos hablando de que los exámenes únicos son un obstáculo para el agente, es discutir particularmente del examen como obstáculo a esta persona. Pero si hablamos ahora de que el obstáculo está en la meta, probablemente estamos hablando de que la meta, si está planteada como el término efectivo de una carrera universitaria o la titulación misma, que también a veces nos ha tocado a todos ver que hay personas que ingresan, mucha deserción, o terminan y no se terminan titulando. Entonces, si se define la meta como probablemente que sea un término efectivo de la educación secundaria, media superior o superior, probablemente el obstáculo va a estar en la burocracia o en el costo de los trámites de titulación, que yo he tenido muchos compañeros que no se pudieron titular justamente por el costo que implica. O bueno, es a lo que quiero llegar con explicar esto, es justamente la ambigüedad que surge cuando intentamos definir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de oportunidades en educación. ¿Y cuál es la mejor herramienta para poder disminuir esta ambigüedad? Pues es la especificación. Y según la CEMBI, se pueden identificar 4 elementos que deben componer la igualdad de oportunidades en educación. Y
son, primero, un patrón distributivo, a saber, la igualdad. Segundo, una descripción de los sujetos entre los que se mantendrá el patrón, como todos los miembros de un distrito, un estado, la ciudad. Tercero, un objeto distributivo alrededor del cual se enfoca el patrón como trabajo, recursos, bienestar, fuerza, inteligencia, etc. Cuarto, una cuenta de los obstáculos para lograr el objetivo que deberá estar ausente o igualado, como un obstáculo como la riqueza, el conocimiento, etc. Cada uno de los elementos esencialmente contribuye a la especificación necesaria para la igualdad de oportunidades en educación, y es inevitable considerarlos en conjunto, ya que no puede llamarse una igualdad de oportunidades completa sin alguno de estos elementos. Esto plantea ahora otro problema adicional al momento de definir los obstáculos que se deben considerar, así como las personas o grupos que deben definir exactamente la oportunidad. Utilizando el ejemplo del estudiante del pueblo indígena y la necesidad de visibilidad de los obstáculos a los que se enfrentan las etapas formativas, pongamos un ejemplo. Nosotros seremos quienes seamos los encargados de solucionar el dilema de los exámenes de ingreso, como ahorita se los expuse. Depende de nosotros definir si permitimos que a todos los aspirantes enfrentar el mismo examen o que se tenga la misma valoración para todos. Esta situación nos pone en un debate poco discutido o poco visible, y es comprender qué hay atrás de la igualdad de oportunidades en educación, y es nuevamente definir que lo que está atrás de la igualdad de oportunidades es valores que lo sostienen. Por ejemplo, podríamos determinar que el valor relevante de la educación universitaria es la excelencia académica. Y nuevamente, si es la excelencia académica la que sostiene un modelo educativo, pues no hay mucha ciencia, o sea, pues hay un mecanismo muy claro para poder obtener eso. Pero si la educación, desde una perspectiva como utiliza el término Amartya Sen, que es el de las capacidades, es independientemente las decisiones que tome la persona, es un elemento, es una herramienta, y no me gustaría utilizar la palabra herramienta porque creo que es utilizar la educación en términos bastante utilitarios. Es un elemento importante para el desarrollo de las personas y para la movilidad social de las mismas. Probablemente estamos hablando de otro valor y tendríamos que primar que más personas entren antes que sean las mejores las que entren. Entonces es algo picudo de discutir, es algo que creo que vale la pena discutirse, y es justamente de lo que hablamos cuando hablamos de igualdad de oportunidades. Vamos con la que sigue. En suma, una de las discusiones de fondo, como se los he repetido constantemente, la igualdad de oportunidades y la educación es sin duda cuáles son los tipos de valores que fundamentan las concepciones particulares. Aquí hay dos tipos de valores que fundamentan la educación, y estos son los dos grandes bloques que he encontrado en mi investigación, y son los relacionados al bien y los contrarios al bien. Podrá parecer bastante ambiguo lo que les estoy proponiendo, pero los relacionados al bien están fundamentados en el bienestar, el conocimiento, entre otras cosas, cuestiones que pueden ser positivas para la democracia. Supongamos un ejemplo. Una política de discriminación positiva hacia pueblos y comunidades originarias, y si se toma la decisión de que está bien que exista una política de este tipo en una universidad y la hacen fundamentada en que es bueno para la democracia, estamos hablando de que se está discutiendo o que se está partiendo de un valor donde existe un reconocimiento de una infrarrepresentación, donde existe un reconocimiento de la presencia de personas de pueblos originarios en la educación pública o en la educación privada como algo positivo por sí mismo para las sociedades democráticas.
Esto es el primer tipo de valores, los relacionados al bien, al bienestar. Ahora, el segundo tipo de valores, que creo que es lo más cercano a la realidad, autoridades se ven en la necesidad de tomar una discusión sobre una acción afirmativa por lo que llevan a cabo una consulta. Esta misma acción afirmativa, por la insuficiencia de recursos, porque hay poca oferta de universidades, se lleva a discusión, se lleva a una consulta pública, supongámoslo. Entonces, una vez hecha la consulta, se obtiene un resultado positivo para que se implemente esta política pública. Entonces, esta política pública se fundamenta en el valor del reconocimiento jurídico, pero si hubiera tenido un resultado negativo, hubiera sido contraproducente. O sea, no hubiera estado fundamentado en el bien común, sino hubiera estado fundamentado en el reconocimiento del resultado como tal, que de haber sido contrario el resultado, hubiera sido negativo en términos de resultados para los pueblos y comunidades originarias. Entonces, de gran fondo, la discusión sobre la igualdad de oportunidades en educación nos llevan a este tipo de reflexiones de lo complejo que puede terminar siendo discutir cuáles son los verdaderos valores que fundamentan la educación hoy en día. Y para también no tardarme mucho, como conclusiones, tengo 5 que son muy sencillas. Primero, la igualdad de oportunidades es un concepto complejo de determinar. Como bien lo vieron, tiene muchas aristas, tiene muchos puntos donde se puede estar de acuerdo o no. La meritocracia como proyecto político tuvo una etapa importante en el tránsito a la modernidad. Sin embargo, también es cierto lo nocivo que resulta la narrativa meritocrática que justifica las actuales desigualdades. También la narrativa meritocrática tiene una influencia más allá del discurso. Yo creo que tiene una influencia en el diseño de políticas públicas como tal, porque si bien es cierto que el acceso a poder opinar sobre un tema, hay cierta garantía de que todos podemos opinar, quien realmente tiene influencia en cómo se diseña el estado de bienestar son los grupos de poder. Entonces, si se tiene una concepción meritocrática de la igualdad de oportunidades, eso va a impactar irremediablemente en el acceso a oportunidades para las personas. También las políticas de no discriminación son insuficientes para evitar la discriminación. Se necesita un papel activo por parte del Estado para eliminar los obstáculos visibles y los no tan visibles. Y por último, lo argumentado en este pequeño texto que escribí, no limite el alcance que pueden tener la igualdad de oportunidades, al contrario, exhorta el análisis amplio de este mismo, porque hay personas que pueden considerar que la igualdad de oportunidades y la meritocracia son o pueden ser sinónimos. Yo estoy muy dudoso de esta concepción, justamente por el papel de implementación que tiene la igualdad de oportunidades, porque es lo que toman otras áreas de estudio para poder diseñar las políticas públicas actuales. Entonces, este último nos lleva a cuestionarnos, y creo que es algo que me gustaría también discutir aquí porque son las reflexiones que traigo hoy en día. ¿Tenemos certeza que los valores que sostienen el modelo actual educativo son los mejores o podríamos reformarlo? ¿O por qué no alejar la concepción de la educación como una herramienta utilitaria de acceso al mercado y no verla en términos nuevamente como lo proponía Amartya Sen, como una capacidad? Es decir, algo que es relevante para las personas independientemente de las decisiones que tomen en su vida. Y sobre esto me gustaría leerles algo que estaba leyendo en la mañana que es del libro de Ortega y Gasset, que se llama Misión de la Universidad, y él justamente habla de cuál es la misión de la universidad desde su percepción, que es importante analizarlo obviamente desde
o situarlo en el momento que hizo estas publicaciones, y él sostiene que la universidad, o la educación, en particular la universidad, porque está hablando de la universidad él, la tarea de llegar al hombre medio, tiene como tarea llegar al hombre medio, así hacer de él un hombre culto. Para él, entonces, sostiene que el sistema, que la universidad es el sistema de ideas vivas que cada tiempo posee, de las ideas de las cuales el tiempo vive. El tiempo, por supuesto, también, y no en menor medida, el hombre, quien vive siempre desde las ideas determinadas que constituyen el suelo donde se apoya su existencia. Él sostiene, entonces, que la universidad se tiene que adaptar. La educación misma se tiene que adaptar y alejar de una concepción culturista de la educación, sino como un mecanismo que puede adaptarse a las realidades que vive la humanidad. Y mi punto final es, para ya dejarlo como a la discusión, que creo que es lo que más me importa, no creo, estoy seguro que es lo que más me importa, estamos ante un contexto actual que nos implica replantearnos cuáles son los valores que fundamentan la educación, y si es así, estamos debatiéndolo de la mejor manera o estamos dejándonos arrastrar por las concepciones mercantiles, utilitarias, de las sociedades, de cómo concepcionan la educación más como un mecanismo para obtener mano de obra calificada. Y bueno, de mi parte hasta el momento es todo, y quedo atento a las discusiones que se puedan generar a partir de este momento. Muy bien, pues muy interesante. Vamos a intentar quitarla un minuto. Bien. Como siempre hacemos en el taller, abrimos un turno de palabras para aquellos que quieran intervenir. Ya sea online. Me parece que Rodrigo quiere intervenir. Sí, hola, buenos días, ¿me escucháis? Hola. En online te escuchamos, Rodrigo. Sí, sí. ¿Se me escucha? A ver, Rodrigo. Encender el sonido de algún ordenador. ¿Rodrigo? Sí, hola, ¿se me escucha, Óscar? Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Disculpadme porque no puedo estar, porque siempre me coincide el taller con las clases de inglés que empiezo a las 3 y no puedo estar nunca presencial. Juan Pablo, nada, en primer lugar decirte que a mí me ha gustado bastante la exposición. Tenemos muchos temas, bueno, tu tema de tesis y el mío están muy, muy hermanados, lo mío en la pobreza y lo tuyo en el tema de la educación. Y yo tenía un par de preguntas para lanzarte con respecto a lo que has expuesto, pero antes yo quería decir que no sé si estoy demasiado de acuerdo cuando estabas hablando en relación con la igualdad de oportunidades y con el principio de no discriminación, o sea, con la de igualdad formal, como que en parte decías que no servía o que lo desechabas, y yo en este punto no estoy de acuerdo porque creo que, por ejemplo, o sea, si vas a países que igual yo creo que lo tienes tú más en la cabeza, como pueden ser muchos de América Latina, claro que se hace operativo, pero también hay salvedades porque, por ejemplo, en la Corte Interamericana se ha llegado a través de ese principio de no discriminación a hacer reparaciones y sentencias bastante interesantes. Pero en sociedades igualitaristas, como por ejemplo pueden ser las del norte de Europa, cuidado porque creo que entraría, sobre todo todo el tema de la teoría del reconocimiento o la política de la diferencia de Honneth, de Young, como una reivindicación, o propia Anderson, bastante interesante. Entonces, yo ahí creo que puede ser complementario tanto la igualdad como una dominación, como la igualdad formal. Y luego las preguntas con respecto a la igualdad de oportunidades, como has estado hablando de Amartya Sen, y a él lo que le preocupa es la consecución de las capacidades.
Sí que en algunos textos, pero más lo hace, que es la tarea que luego hace Nussbaum, reseña algunas capacidades que son capacidades básicas. La igualdad de oportunidades, cuando tú estabas hablando, ¿la ves como instrumentalmente importante o como intrínsecamente importante? Quiero decir, ¿es instrumental e intrínsecamente importante para lo que son las capacidades básicas, o la igualdad de oportunidades también se extiende más allá de estas capacidades básicas? Y luego, una pregunta ya la última, para no extenderme más, es, no sé si has reconsiderado todo este discurso, que yo no sé en América Latina cómo está, pero que en Europa sí es muy candente, de medidas predistributivas. Quiero decir, como por ejemplo la renta básica, para intentar hacer operativo, alcanzar todas aquellas necesidades o satisfacer las necesidades o capacidades. Y por mi parte nada más. Muchas gracias y enhorabuena, Juan Pablo. Muchas gracias. ¿Puedes apagar un poquito para que no escuche doble? Si no, luego me desconcentro. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y sí, creo que soy bastante severo con la no discriminación, pero en términos de resultados, desde la perspectiva de nuestras sociedades latinoamericanas, creo que la no discriminación es un mínimo que tiene que tener cualquier Estado constitucionalmente serio, ¿no? Yo intento referirme un poco, y también creo que necesitaba ser honesto, hacer algo de higiene mental. Yo no soy abogado de grado ni de maestría, sino yo estoy enfocado en las políticas públicas como tal. Entonces mi percepción puede estar sesgada, por supuesto que está sesgada por mi área de estudio. Entonces eso a mí me implica o me ha empujado a intentar encontrar los mecanismos de investigación desde la perspectiva de los resultados. Y respecto a los resultados, he encontrado que, si bien es cierto que la no discriminación es importante para eliminar la discriminación y ha tenido una etapa importante, también es cierto que no es el mejor mecanismo para entender a la igualdad de oportunidades completa. ¿A qué voy? Muchas personas o muchos autores tienden a pensar que, con la no discriminación o con el simple hecho de fomentar la no discriminación, estamos promoviendo la igualdad de oportunidades. Yo es lo que pongo en duda. Justamente lo que pongo en duda es que la no discriminación sea suficiente. Cuando nos damos cuenta o intento discutir un poco más respecto a ello, me doy cuenta que no termina siendo suficiente esta percepción, pero sí es importante. O sea, no, en eso tiene razón. Quizás necesito un poco matizar mis posiciones, y te agradezco el señalamiento que haces, pero justamente intento cambiar la percepción que se tiene, o desmontar la percepción reduccionista que se tiene de la igualdad de oportunidades como la no discriminación, desde mi perspectiva y con mis intereses de investigación. Y no me acuerdo la segunda pregunta, ¿me la vuelves a repetir? Como que no te... Sí, Juan Pablo. La segunda pregunta, nada, te pregunté en relación con lo que estabas exponiendo o haciendo referencias a Amartya Sen, que cuando estabas hablando de igualdad de oportunidades, lo que te decía que a él lo que le preocupa, o yo creo, bueno, la lectura que yo hago, es alcanzar las capacidades o la agencia. Y lo que yo te quería preguntar es que, desde mi punto de vista, para él, la igualdad de oportunidades sería instrumentalmente importante para acabar consiguiendo las capacidades. Entonces, desde tu punto de vista, te preguntaba que si la igualdad de oportunidades para ti, como has hecho tanta referencia al tema de las capacidades, si es instrumentalmente importante o si es instrumental e intrínsecamente importante. Y en relación con ello te preguntaba, porque yo no lo sé, si en América Latina tenéis el debate que nosotros tenemos en Europa, que yo conozco, de medidas predistributivas, como por ejemplo las rentas básica, universal, para intentar satisfacer o para intentar alcanzar las capacidades básicas. Sí, ok. Gracias. Y no, yo sí creo que son instrumentalmente importantes. Y
respecto a lo que sucede, o bueno, primero, la concepción que tiene Amartya Sen respecto a las capacidades también ha sido bastante criticada por Gerald Cohen, por ejemplo, que dice que tiene una concepción bastante particular de las capacidades. Yo que destaco de las concepciones de Amartya Sen es justamente el sentido de bien común que le da a elementos como la educación. Es decir, como un elemento importante independientemente de las decisiones que pueda tomar las personas. Y justamente respecto a estas medidas predistributivas me parece importante, fíjate que no lo tenía en mente y me parece bastante importante porque en América Latina, pues aquí hay de varios países que están presentes. Bueno, en particular en México no hay, por lo tanto, una discusión de este tipo de medidas que sé que sí hay en países europeos. Quizás es algo que nos necesitamos replantear nosotros. Y justamente en la mañana estaba discutiendo con un amigo de que hay una situación de que hay personas del gobierno de España que están recibiendo ayudas y que suscitaron ciertas noticias de si está bien o está mal que discutan o que reciban este tipo de ayudas pese a que tienen salarios superiores. Y recuerdo que Gerald Cohen en un libro que escribió que se llama ¿Por qué no socialismo? Platica justamente de la importancia que existan este tipo de mecanismos predistributivos. Que hagan las personas con ellos o no, es otro asunto, pero es importante que todos los tengan para que no se sesgue la discusión respecto a quiénes sí deben recibirlos o quiénes no. Entonces, pues gracias por tus comentarios, Rodrigo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Primero agradecerte. ¿Acá? ¿Se me escucha? Ahora. Sí. Ahora tenés el micrófono abierto. Ya. Muchas gracias por tu presentación. Bueno, has tratado varios temas, la igualdad de oportunidades y la educación y sobre todo cuáles serían las herramientas para combatir estas dos situaciones que producen no solo, bueno, valga la redundancia, desigualdad, sino atentados contra la dignidad del ser humano, ¿no? A ver. Primero, quisiera saber cuál es tu posición, bueno, ya que te has referido mucho a Amartya Sen, a Gerald Cohen, sobre el principio de la diferencia, ¿no? de Rawls, que dice de que las desigualdades sociales y económicas deben suponer el mayor beneficio para las personas con menos desventajas, ¿no? Mayormente desventajadas. Creo que eso interpretar adecuadamente ese postulado de Rawls es vital para poder entender cómo atacar el problema de las desigualdades económicas o en cualquier ámbito de la sociedad. Por otro lado, cuando hablamos de Sen, Amartya Sen es el que dice pues, de que las sociedades deben garantizar la igualdad de las capacidades básicas, y justamente se hace referencia a las capacidades y no a las necesidades, porque son un fin y no un medio, ¿no? Para combatirlas. ¿Cómo crees que puedas atacar o combatir estas necesidades para generar igualdad? Porque, por ejemplo, Gerald Cohen habla de las desventajas comunitarias de las voluntarias, y es vital para poder atacar esta situación, hacer una identificación entre la mala suerte y lo que es la responsabilidad, ¿no? O sea, justamente ya tratamos ese tema en clase y la reflexión era, si la mala suerte también debería ser objeto de políticas públicas a efecto de igualar el camino dentro de la sociedad y que todos puedan partir en una situación igualitaria. Okay. O sea, sí. A ver, quizás sea como
Respecto a lo primero, tu consideración respecto al postulado de la diferencia de John Rawls, ¿tú lo consideras que fundamenta la desigualdad? O sea, que este mismo acepta un cierto grado de desigualdad. Así es. Ok. Yo creo que es importante matizar esta posición porque no sé del todo si da pie a fundamentaciones como la del trickle-down economics, por ejemplo. Porque para mí esta economía o esta concepción de la economía de goteo es una concepción extrema. Lo que propone John Rawls es una concepción un tanto en medio que depende de la autora que leas, uno te dice que sí fundamenta las desigualdades, incluso que su teoría de la justicia hace necesaria la desigualdad. O sea, y algo que señala Gerald Cohen es justamente esta incongruencia en su teoría de la justicia, ¿no? De que no es completamente una teoría de la justicia porque concibe cierto grado de desigualdad. Entonces, yo creo que hay que intentar como matizarlo, porque no lo situaría en un extremo, sino lo pondría en el centro y en particular, yo creo que la concepción que él tiene particularmente del principio de diferencia es si es aceptable esta desigualdad siempre y cuando sea beneficioso para las personas, ¿no? Entonces él utiliza su principio de diferencia para fomentar que ciertas clases se interesen por el desarrollo general de la población. ¿Pasa? No sé si pasa o no. Seguramente no pasa. Pero sí es importante señalar como esta diferenciación que creo que John Rawls no es un extremo, que sí puede ser Hayek, por ejemplo. Pero Hayek, como economista, él justamente habla que una barrera para el libre mercado es la igualdad de oportunidades, que el elemento central que tendría que discutirse o con el que se tendría que distribuir las oportunidades es a través de la meritocracia, pero hace un señalamiento. Hayek siendo un radicalazo, lo que él dice es que tampoco es sano otorgarle todo el reconocimiento a la meritocracia como elemento central del libre mercado, porque puede dar pauta a monopolios. Entonces, para mí esa es una posición bastante situada en un extremo. La de Rawls yo la matizaría poquito. Y respecto a la segunda pregunta, ¿me la repites? No, esto. Gerald Cohen te habla sobre las desventajas voluntarias y las involuntarias. Y las involuntarias. Claro, creo que es vital ahí establecer esclarecer esos conceptos para compensar la diferencia, sí. ¿no? Cuando el igualitarismo de la suerte. Y sí. Cuando proviene de la propia responsabilidad de los sí, creo que una de las grandes fundamentaciones de la igualdad de oportunidades es este igualitarismo de la suerte, ¿no? Es el reconocimiento de que la mala suerte tiene que ser corregida también por parte del Estado. O sea, tiene que haber un papel activo. Tiene que haber un papel activo por parte del Estado para poder corregir estas desigualdades. Y el asunto es que necesitamos nosotros encontrar los mecanismos y las herramientas conceptuales para poder trasladar una discusión filosófica conceptual a una herramienta que pueda hacernos práctica en nuestro día a día, en nuestras decisiones que tomamos. Entonces, bueno, y eso es todo. ¿Alguien más que quiera comentar algo de acá o...? Solo voy a prender el micrófono. Bueno, primero, gracias por la exposición. También me ha parecido muy interesante y muy problemático cuando empezamos a pensar en la aplicación práctica de estos principios. Y bueno, mi pregunta es creo, mucho más sencilla que las anteriores, pero me parece interesante hacerla porque no deja de hacerme ruido ciertas cuestiones que puede que excedan de tu ámbito de estudio. Puede ser que tú enfoques tu investigación en una parte central, como es la de los obstáculos, pero tratando un poco de problematizar el asunto y explorar las otras variables que mencionaste en esta ecuación de las oportunidades, que era
el sujeto, la selección del sujeto y la meta, primero pienso en la selección del sujeto como algo también problemático cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a personas dentro de un mismo grupo que puede ser desventajado y cómo seleccionarlas sin acudir o más bien sin dar preponderancia a la meritocracia. O sea, por ejemplo, pienso, y tú has puesto el ejemplo de personas trans. Entonces, si una universidad estatal o privada quiere implementar una medida normativa y tiene que decidir qué persona entra y está seguro que quiere que una persona indígena entre, ¿qué mecanismos o qué formas menos de repente orientadas a la meritocracia y sin más a otros valores, por ejemplo, las diferentes habilidades de las que pueden contar las personas, se pueden utilizar para que dentro de esa misma selección del sujeto no se acuda nuevamente al problema o que no se arrastren los vicios de la meritocracia. Y la otra pregunta que tiene que ver también con la meta, un poco, y puede ser que, por eso te decía que puede ser que exceda de tu ámbito de estudio, pero me parece interesante ligarlo, es, digamos, pienso que si ves la educación como un tema de movilidad social, como lo han mencionado, no tendría que incluirse además como consideraciones del tipo, o sea, no hacer esa decisión entre de repente educación y empleabilidad, siendo que la empleabilidad es precisamente una de las finalidades más importantes de la educación. Y en este punto, tal vez, bueno, para expresarme mejor, voy a dar los ejemplos que tengo en la mente ahora. Por ejemplo, en el ámbito médico, como tú mencionabas, que es tal vez lo más, el ejemplo más real de que si yo voy a ser atendida por un médico, quisiera ser atendida por el médico que mejor calificación o mejor méritos o mejores capacidades tiene dentro de las personas de su promoción. Y pienso, por ejemplo, en si no habrá que darle también un poco o poner en duda un poco la meritocracia en la profesión como meta vinculada a la educación, y valorar de repente o concebir también mecanismos para los que, digamos, para que aseguren que la movilidad social pueda ser más efectiva, tomando en cuenta que a la hora de enfrentarse al mercado laboral, pues dos personas pueden estar perfectamente capacitadas, pero si una es mujer y la otra hombre, va a encontrar obstáculos también, que no van a llegar a satisfacer del todo la finalidad de la educación, que es ser empleado o, bueno, tú decías el valor intrínseco, me parece muy importante, pero hablando de movilidad social, también me parece igualmente importante la capacidad que tenga la persona de poder llegar a ocupar un puesto profesional independientemente de los factores que no puede elegir, como su sexo o su etnia. Sí, claro. Gracias. Y respecto a la primera parte de cómo evitar cuando en el sujeto está esta concepción, o bueno, cuando abordamos la concepción de la igualdad de oportunidades como nivelación, cómo evitar cuestiones meritocráticas que están normalizadas hoy por hoy en nuestras sociedades. Yo creo que es justamente lo que traigo a discusión, poner en duda los mecanismos, no la meritocracia como tal, que es algo importante que quiero destacar, sino, o sea, lo que critico de la meritocracia es la narrativa que se genera alrededor de la meritocracia y el mito que se genera alrededor de ella, que ayuda a justificar como ciertas posiciones de las personas. Entonces, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo evitar caer en esto? Pues yo creo que es la pregunta que nos tenemos que plantear, pues todas las personas aquí, ¿cuáles son los mejores mecanismos? ¿Podemos encontrar otro mecanismo cómo se distribuyen estas posiciones sin que caigamos en cuestiones meritocráticas? Uno de ellos que les expuse pues, fue la revaloración de los exámenes únicos. Otro de ellos es la posible eliminación de los mismos, ¿no? En respecto a educación. Y justamente creo que estaba platicando la otra vez, o estamos platicando respecto a
a lo desigual que es que puedan acceder personas, por ejemplo, de América Latina a una educación en otro país como lo hemos hecho nosotros o como tenemos nosotros la oportunidad, sabiendo que el mismo o el simple hecho de poder aspirar implica cuestiones que a veces están fuera de la mano de las personas, como una carta de recomendación, como el pagar un mecanismo de aspirante, ¿no? El pagar una visa, o sea, muchísimas cosas que hay detrás. Entonces, a ciencia cierta, no sé cuál sea el mejor mecanismo, pero lo que sí nos da el utilizar la igualdad de oportunidades como una herramienta de diseño del estado de bienestar, de políticas públicas como tal, es justamente podernos establecer esto. Y respecto al lado de la gente o de la meta como tal, sí es sí es algo que se tiene que discutir, porque no sé si o no estoy tan de acuerdo yo que el fin de la educación misma sea la inserción laboral. O sea, no lo es hoy por hoy, pero no sé si sea lo mejor. No, o sea, y justamente traía a Amartya Sen por la concepción que él tiene de las capacidades. Las capacidades se las concibe no como fin, sino como un mecanismo de acceder a. Los recursos para él son no que la gente tenga recursos por sí mismo. No, los mecanismos de reparación, este salario mínimo vital, todo esto, no es que la gente haga con los recursos, sino lo que los recursos le dan a las personas de libertad para poder tomar sus propias decisiones. Entonces, no sé si estoy dando como con los puntos que tú estás discutiendo, pero bueno, esa es mi posición. Sí, yo quería comentar algunas cosas. Sobre el paper, me gustaría comentar que quizá le daría claridad conceptual y académica si los autores se asocian a posiciones académicas. Quiero decir que no será lo mismo para un liberal igualitario la igualdad de oportunidades, el concepto de igualdad, que para un marxista analítico. Sí. Si entiendo bien, la posición de Juan es igualitarista, o al menos es la primera pregunta que quiero hacerle. Es decir, ¿la igualdad siempre es la respuesta? Porque, o dicho de otra forma, ¿cómo harías frente a la objeción leveling down? Es decir, nivelarlos todos a la baja. Para redistribuir no es mejor crecer, y para crecer no es necesaria una cierta desigualdad. Eso lo dice Rawls y parece razonable. ¿Cuál sería tu posición frente a este planteamiento? Me hizo la pregunta más difícil, doctor. Bueno, quizás por el autor al que le doy un poco más de reconocimiento, en este caso Michael Sandel, como comunitarista. Me ciño a esta concepción del bien común, que él utiliza del bien común en particular en la tiranía del mérito. ¿Qué ha pasado con el bien común? Y justamente es esta concepción que traigo de la educación como bien común, alejada de una concepción utilitaria. Entonces, primero tomaré la recomendación, tiene razón, de poderlo situar teóricamente a los autores, y pues bueno, esa es mi posición sobre a qué corriente me adhieron en este trabajo en particular, que es el comunitarismo. Vale. Precisamente, venía comentando antes con Juan que me ha sorprendido mucho este trabajo porque, claro, yo conozco bien la polémica de vida comunitarista, ¿no? Porque la trabajé en mi tesis, y este enfoque de la igualdad de oportunidades es muy tarista y, de hecho, es muy multiculturalista, me parece, intuyo, por lo que estamos viendo. Bueno, les voy a contar una historia personal, y le voy a hacer una pregunta a Juan. Una historia personal, no, una historia institucional del taller, no, del instituto. En el instituto había una cátedra Norberto Bobbio de igualdad y no discriminación, con diferentes secciones, la sección de género, la sección de raza y etnia. Y entonces,
había una profesora muy interesada en las desigualdades económicas y pobreza. Y esta es mi primera cuestión. Tú has criticado la igualdad como no discriminación, pero en el encaje de la igualdad y no discriminación, al menos como están las instituciones europeas y como son los organismos de igualdad y no discriminación, no se incluye las razones económicas. No sé muy bien el motivo, pero no se incluye las razones económicas. La explicación que daba esta profesora, que todos conocéis, que es Silvina Ribota, era que era la terminología de igualdad real. En lo que habla el marxismo analítico es la igualdad real, que es otro término que es una superación de la visión de la igualdad como no discriminación. Por ejemplo, lo del examen único, ese es un caso muy típico de Estados Unidos, que a partir de un determinado caso de Estados Unidos, eso está cubierto por el derecho antidiscriminatorio porque es la discriminación indirecta. A partir de la discriminación indirecta se justifican las cuotas. Y eso es igualdad y no discriminación. ¿Cuál es mi pregunta? ¿O cuál es el matiz que quiero hacer? Las características, las circunstancias como raza, género, discapacidad, etcétera, etcétera, pero creo que es algo que tiene responsabilidad del Estado resarcir, sin duda. Equipararlas. ¿Ya me escucho? sí. Ya. Bueno, les comentaba que sí lo equipararía a estos elementos que se tienen que tomar en cuenta para poder generar políticas, que puede ser conflictivo. Entiendo lo conflictivo que puede llegar a ser que equipares el origen étnico a la pobreza, por ejemplo, como un factor para la discriminación positiva, por ejemplo, pero sí creo que es importante hacer este tipo de determinaciones para reconocer el efecto que tienen en la provisión del desarrollo de las personas estos elementos que no controlan, ¿no? Estas concepciones de la desigualdad o el efecto que tienen los procesos de desigualdad en las personas para su desarrollo como tal. Hay una visión de la igualdad, que es la igualdad distributiva, que está desde Aristóteles, que es tratar igual a los iguales y diferente a los diferentes. Y la igualdad es lo mismo. Y también dice, la igualdad es la justicia, o igualdad y justicia es lo mismo. La visión igualitarista solo se centra en la igualdad. Lo que pasa que dice de un determinado elemento. O sea, la cuestión, como dice Amartya Sen, es igualdad de qué. Digamos que esta crítica de la meritocracia a mí me hace recordar la definición de libertad de Erich Fromm, la idea de que somos libres de tal manera que luchamos contra las circunstancias que nos ha tocado vivir o las aceptamos. Y entonces, esa visión tan crítica del esfuerzo, de la acción individual, que entiendo que tiene su porqué, pero
en determinados contextos, por ejemplo, la discusión sobre la paridad o la discusión sobre las cuotas, que es una discusión muy típica donde se ve una visión individualista meritocrática frente a una visión de justicia histórica colectivista, me parece que es difícil adscribir a una persona concreta las características de un determinado colectivo. O sea, en general me parece bien la discriminación positiva, pero me parece que una persona concreta, las características de un determinado colectivo, es difícil adscribírselas. ¿Cómo verías, digamos, tu planteamiento con la educación, con el tema, digamos, de las cuotas? Por ejemplo, ¿tendría que haber cuotas en las escuelas para personas sin recursos, para personas de colectivos, para... ¿Te parecería justificado en las universidades o en las escuelas? Sí, me parecería adecuado, justamente y más lo utilizaría o propondría que se utilicen en un cierto nivel educativo, porque a partir de la educación universitaria, la misma educación adquiere un sentido utilitarista de la misma, pues de herramienta para acceder a posiciones, a trabajo, etc. Entonces yo sí utilizaría estos mecanismos de pase directo, de valoraciones diferentes, puesto que no podemos valorar igualmente algo que siempre ha sido desigual. Y justamente ahorita estaba platicando usted de las cuestiones distributivas, pero hay otros 3 esferas que también se tienen que discutir, que es la relacional, la representación y la distribución, ¿no? Que son todos dentro del elemento de la discusión de la justicia como tal. Entonces, este tipo de políticas creo que pueden impactar más ampliamente en estas diferentes esferas. Entonces, yo creo que sí sería viable discutir si existen los mecanismos adecuados para o cambiar las valoraciones o otorgar a personas de determinados colectivos, pueblos, no me gusta utilizar la palabra minorías, pero minorías también, para que puedan tener ellos un mayor acceso a este tipo de oportunidades, porque hoy por hoy están infrarrepresentados. Bueno, mi última intervención. En este trabajo me ha recordado otro trabajo que dirigí de Jesús Mora, que fue una tesis doctoral que se ha publicado como libro. Y digamos que este trabajo está pensado, digamos, en el paradigma redistributivo, pero de la igualdad de oportunidades, pero se me ocurren casos, por ejemplo, en educación, la minoría gitana o los inmigrantes, que tienen que ver con el reconocimiento. Y la pregunta final es, ¿no te parece que se complejiza mucho la justicia si, por ejemplo, una persona gitana, sorda, con diferentes características, múltiples características, digamos, el Estado, ¿qué tratamiento tiene que tener? Tendrá que tener un tratamiento muy complejizado, muy interseccional a esta persona, tendrá que compensarle por múltiples características, ¿no? ¿No crees que el mosaico se complejiza mucho con esta noción de la igualdad de oportunidades por características no voluntarias, digamos, por características... Sí, claro que se complejiza, es uno de los principales elementos que sostenía durante mi presentación, que conforme mayormente analizamos de qué va la igualdad de oportunidades, o en particular, así como hablamos de igualdad de oportunidades en educación, surge cualquier complejidad enorme de hablar de salud, alimentación, o sea, cada una tiene su propia caracterización y su propia complejidad. Pese a esto, creo que es importante que el Estado haga la tarea de poder entender esta serie de desigualdades atravesadas en una misma persona, así como puede ser con una persona, mujer, con un cierto grado de discapacidad, que probablemente es de un colectivo de la diversidad. O sea, el asunto es que las desigualdades tienen la capacidad de juxtaponerse en una sola persona puede estar atravesada. Entonces,
bajo el prisma o el paraguas de la educación o de la investigación en derechos humanos, creo que se tiene que hacer el esfuerzo de poder entenderlo, de poder entender la complejidad que se tiene en este tipo de análisis y poder diseñar las herramientas que pueden disminuir esta complejidad de vida que viven las personas, vaya. Entonces sí creo que es necesario. Bueno, muy bien. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta? Adelante. Una rápida, porque creo que me he perdido un momento. Las desigualdades o las barreras que dependen del sujeto y son voluntarias, ¿crees que deben de ser reparadas? Ahí creo que me perdí. ¿O no deben ser? A ver, otra vez. Las barreras que se imponen voluntariamente por el agente, ¿deben ser reparadas o no? Sí, yo creo que sí. Okay. Sí, eso me recuerda a lo de Bobbio, no lo he dicho, pero Bobbio tiene una distinción entre las desigualdades naturales y sociales y dice que lo que separa a la derecha y la izquierda es que la izquierda quiere compensar las desigualdades naturales y sociales y cierta derecha quiere compensar solo las desigualdades naturales y otra derecha que no quiere compensar ninguna desigualdad. Eso es, porque no sé si recordáis lo de Nozick, de que redistribuir es robar, lo haga el Estado o Robin Hood. Sí. Precisamente por Nozick lo decía, porque ayer estaba leyendo un libro de Hermano Vitale y mencionaba algunas partes de algunas concepciones de estas y decía que algunas, tomaba el caso de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay inmigrantes latinos que viven en extremas condiciones de pobreza y el Estado les ha dado todas las garantías para que ellos puedan acceder a un trabajo o lo que sea, educación, pero por un simple detalle, por ejemplo, no han podido, no quieren estudiar inglés. Entonces, y se mantienen en que no, porque que son indígenas o que quieren mantener su cultura, pero entonces ahí me choca esa cuestión, ¿no? De que sí, claro. Porque el Estado tiene la obligación de reparar cuando ni siquiera el mismo gente que es el interesado se molestan a hacerlo. Sí, claro. Sí, no, y ahí yo pondría en duda justamente el diseño de esta oportunidad como una oportunidad como tal, ¿no? Porque la simple presencia de una oportunidad no hace que la persona la pueda tomar. O muchas veces se llega a pensar que la responsabilidad cae en la persona de no quererla tomar, ¿no? Por ejemplo, y como lo que trae el caso de la educación, el simple hecho de que exista la posibilidad de una persona a entrar a un sistema educativo no hace que todos entren. Justamente es eso. Entonces, más allá de poderme situar yo o de situarme en cada uno de los casos en particular, creo que el objetivo de la discusión que traigo hoy es, ampliar un poco más la discusión en la concepción que se tiene de igualdad de oportunidades como tal y de esta como una herramienta útil. ¿Para qué? Para justamente definir ciertas cuestiones que quedan a veces opacas o que no se discuten o que se intuyen nada más, ¿no? Pero gracias por el comentario. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? A ver, para continuar Sí. con lo que... recuerdo, creo que era el tratado Analogía y Filosofía de Robert Nozick, que te pone el ejemplo de dos personas, tal cual como lo voy a representar, no es lo que plantea Nozick en este ejemplo, pero vamos, la situación es esta. Dos personas con un estado económico similar, educación similar, uno de ellos, a los dos les asigna 50.000, por decirlo así, 50.000 euros, pero uno decide invertir ese dinero en su educación, o en su formación, o en lo que considera que es el plan de vida, y el otro decide darse la vuelta al mundo con ese dinero. ¿Por qué el Estado tendría que preocuparse por preparar esa situación si es propia la decisión de ser voluntaria del individuo del sujeto?
Buena pregunta. Sí, justamente, sí. Pero me parece que, digamos, el ejemplo es lo que hablamos en clase, que ponemos ejemplos que hacen absurdo hablar de, por ejemplo, de justicia. Me parecía como más realista el tema de que una persona se negara a hablar inglés y por lo tanto no pudiera acceder a la educación y el Estado debiera de reparar esa decisión voluntaria de no hablar inglés, pero me parece que hay que complejizar un poco más porque es precisamente ese tipo de obstáculos que pueden ser lingüísticos y que a nosotros nos pueden parecer banales, que una persona no quiera hablar inglés, son precisamente los elementos identitarios que definen a las personas a quienes se les quiere dar la oportunidad. Para mí, hablar inglés, pues, no tendría problema en aprenderlo, porque mi cultura occidental no contradice tal vez, o qué sé yo, pero ya hay pueblos en donde el idioma es precisamente un elemento fundamental para identificación cultural, para conservar su cultura. Entonces, se me hace como un poco sensible a los elementos identitarios que cada quien define como propios, imponer requisitos que no tomen en cuenta estos elementos, me parece. Ya, pero esa decisión, yo choco mucho con esas posiciones, ¿sabes? Porque eso antepone la cultura y los derechos culturales antes de los derechos humanos. Y ahí sí, siguiendo otra vez con hermano Vital, que menciona que lo importante no son, o sea, prevalece siempre el derecho humano, los derechos fundamentales, sobre el derecho a que todo mantenga ¿sabes? Mi lenguaje, que con mis dudas, que mencionaba que en Francia, por ejemplo, hay personas que han decidido renunciar a sus trabajos por mantener el velo. Y eso es que conlleva muchos intereses, asociaciones de discriminación, de desigualdad, de una violencia económica con el esposo fuera. Pero digamos, es difícil hacer como una diferenciación entre derecho, o sea, jerarquizar los derechos se me hace un poco porque tú dices el derecho al idioma o a la identidad cultural, probablemente no se le debería dar el mismo valor que el derecho a la educación, pero es una forma muy separada de entender los derechos humanos, creo yo. Y además cuando tenemos, creo yo, una percepción, existe una percepción bastante occidentalizada de lo que son los derechos humanos, ¿no? Y digo, sí es algo que quizás tendríamos que discutir más respecto a estas contradicciones que existen en esta problemática cuando... Ese es uno de los grandes asuntos que me encontré cuando intenté definir exactamente qué era igualdad de oportunidades y dije, irremediablemente me tengo que mojar con un tema. O es igualdad de oportunidades en educación, y también encuentro que probablemente esto puede cambiar si hablamos de educación pública o privada, o educación con un carácter de una minoría, de un pueblo originario, de un pueblo indígena. Entonces todo esto complejiza el entendimiento total de lo que son la igualdad de oportunidades. Y justamente desde mi perspectiva como quizás algo experto en políticas públicas, me quedo con muchísimas más dudas de las respuestas que me pueden generar, puesto que abre el debate a estudios ulteriores de bueno, cómo diseñamos algo que pueda funcionar en nuestras sociedades actuales, cómo podemos entender justamente cuando venimos de contextos tan desiguales y, por ejemplo, en España el tema del pueblo y la comunidad gitana, pues es una constante lucha que tienen. Pero nosotros en nuestros estados pues tenemos un reconocimiento de los pueblos y de las comunidades indígenas constitucionalmente. Entonces ahí creo que sí hay más tela donde se puede tejer una camisa en conjunto que en otros contextos no se tiene. Entonces, bueno, pues sí es algo que nos podríamos llevar a discutir en cualquier lado, pero nuevamente el gran punto uno es el poder desmontar y diferenciar, desmontar el valor que se le da al esfuerzo
el esfuerzo no tiene un valor sustancial desde mi punto de vista. Y segundo, redireccionar el entendimiento de lo que es una oportunidad como tal. O sea, necesitamos ampliar el estudio de las mismas oportunidades como herramienta de política social. Muy bien, pues es un resumen para seguir investigando. Pues agradeciendo a Juan Carvajal por su ponencia, ha sido un debate muy rico, muy interesante, a todos los participantes, a todos los que nos han seguido por online. Les convoco a la siguiente sesión, que será dentro de 15 días, sobre fake news con un profesor de la Universidad de Valencia. Y pues muchas gracias a todos.